Estamos por leer algunos de los comentarios más personales de Pablo. Comentarios que salen directamente de su corazón. Él era un hombre con una obsesión santa. Una de las obsesiones que vimos en el último programa fue la obsesión por llevar una vida santa. Descubrimos que en nuestra búsqueda por una vida santa debemos hacer 3 rechazos vehementes. Debemos rechazar la pereza, no solo aprender de la palabra, sino ponerla en práctica, decíamos, y también rechazar la apatía. Desafiarnos los unos a los otros en este viaje de fe que es la vida cristiana. Ahora, sigamos avanzando, vamos un poco más adelante. Vamos a ver a Pablo el predicador, no solo el maestro, no solo el profesor maravilloso, sino el predicador. Fíjese nuevamente en Romanos 15, versículos 15 y 16. Dice la Biblia: «Os he escrito por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles». La tarea de Pablo era ser maestro. La jurisdicción de Pablo era de ser predicador a los gentiles. Pablo recibió la responsabilidad especial de los gentiles. En Gálatas 2, 10 y 11 leemos que Pedro le predicaba más específicamente a los judíos y Pablo a los gentiles. El que más influenció a esta nueva entidad, o sea, la Iglesia de Cristo, fue Pablo, no Pedro. Poco después de la conversión de Pablo en el camino a Damasco, el Señor le dijo a Ananías en una visión: «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel». Eso dice Hechos 9:15. En el primer capítulo de Romanos, Pablo revela que Dios lo ha puesto como apóstol. Dice Romanos 1:5, ¿se acuerda? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Bien podemos decir que los gentiles eran la jurisdicción principal de la predicación de Pablo. Fíjese que Pablo no dice en Romanos 15 que ha sido establecido como elemento primario de Cristo a causa de su inteligencia o su habilidad como orador, o por su trasfondo en la ley o por su personalidad. Pablo directamente asocia su oficio de predicador con el hecho de que él es el recipiente de la gracia de Dios. La gracia de Dios no solo lo ha redimido, sino que también lo ha nombrado apóstol y predicador. Quizás esta sea la razón por la que Pablo no muestra sus credenciales como apóstol de la iglesia en Roma. Él no dice: «Escuchen, yo no solo soy un predicador, soy un apóstol también». Fíjese que Pablo en Romanos 15, 16 no dice: «Soy un apóstol de Jesucristo a los gentiles», sino que dice: «Soy ministro de Jesucristo a los gentiles». La palabra que él usa en este versículo proviene de una profunda humildad. La palabra ministro en el griego es leiturgos, de la cual sale la palabra castellana liturgia. La palabra original se refería a alguien que servía en el gobierno por sus propios medios, o sea, que no recibía un salario, era un servidor voluntario. En otras palabras, no hay pensión, no hay beneficios, nada, solo servir para el bien del público con un corazón generoso. Esa es la idea de la palabra allí. Con el tiempo, esta palabra pasó a referirse a alguien que voluntariamente decidía servir a su país o a su ciudad de alguna manera. He encontrado varios ejemplos antiguos de lo que significaba ser un ministro. Las ciudades griegas tenían grandes festividades que incluían música y actuaciones. Personas que amaban su ciudad se ofrecían para formar, instruir y dirigir un coro, pagando ellos todos los gastos. También los atenienses eran la potencia naval número 1 en el mundo antiguo. Una de las cosas más patriotas que un hombre adinerado podía hacer era apoyar financieramente las actividades de un navío por el espacio de un año. El financiar un barco de guerra era un sacrificio increíble para el bien del país. El término también se empleaba en relación a los Juegos atenienses. Durante los festivales se realizaban carreras con antorchas.
los atenienses se dividían en 10 tribus. En estas carreras, los equipos de los distintos grupos étnicos corrían y se pasaban la antorcha de equipo a equipo, tal como se hace hoy en día con el testamento. Estos juegos eran financiados por leitorgos, hombres que no solo pagaban todos los gastos, sino que gastaban tiempo seleccionando y entrenando a los atletas que representarían a su tribu. Con el tiempo, la palabra pasó a asociarse con cargos religiosos. Seguramente esto se debe a que las labores eran voluntarias. De allí salió la palabra ministro, que era una referencia a alguien que se encargaba de las liturgias en la iglesia. Pablo está anunciando que él se ve a sí mismo tan lleno de la gracia de Dios que por causa de su familia, su nueva tribu, su nuevo país, sin importar el costo, él está decidido a sacrificarlo todo para ganar la carrera. Él está dispuesto a entrenar a la iglesia aun si esto le costara la vida. Al igual que otros médicos con mucha experiencia, el doctor Evan Kane estaba preocupado por una faceta en particular de la medicina: el uso de anestesia en intervenciones quirúrgicas. El doctor Kane creía que la mayoría de las operaciones se podían y se debían realizar con anestesia local, ya que en su opinión los peligros de la anestesia general eran más grandes que la operación en sí. Su misión médica era la de probarle a sus colegas de una vez y para siempre que valía la pena probar y explorar la anestesia local. Para probar la viabilidad de hacer una operación importante usando anestesia local, Kane tenía que encontrar un paciente que fuera lo suficientemente valiente como para pasar por el quirófano sin ser anestesiado completamente. En sus 37 años de cirujano, Kane había realizado por lo menos unas 400 operaciones de apéndice. No pasó mucho tiempo hasta que encontró un paciente que necesitaba una operación de apendicitis y que estaba dispuesto a tomar el riesgo de una anestesia local. Leí acerca de esta cirugía hace solo unos días, si bien se llevó a cabo hace mucho tiempo. El paciente fue preparado de manera normal, pero una vez que se encontraba en la sala de operaciones, se le administró la anestesia local. Tal como lo había hecho cientos de veces, el Dr. Kane prosiguió a cortar la piel en el abdomen de su paciente. Una vez que ubicó el apéndice, la cortó, puso todo en su lugar y cosió al paciente. Todo mientras el paciente estaba consciente y solo experimentó un poco de molestia. Después de 2 días de recuperación, mucho más rápido de lo que llevaba una operación con anestesia total, el paciente fue dado de alta para recuperarse en su casa. El Dr. Kane había logrado su meta. El paciente era un testimonio muy creíble como para ser ignorado. En realidad, el Dr. Kane se operó a sí mismo. Él fue el único paciente que pudo encontrar que estaba dispuesto a arriesgarse y hacer el sacrificio. Desde el día de esa cirugía, en el año 1921, la técnica de punta del Dr. Kane cambió el sistema de cirugías para siempre y salvó la vida de un sinnúmero de pacientes. Entonces, no debemos sorprendernos de que los creyentes que marcan la diferencia en nuestras vidas no son los que andan por ahí mostrándoles sus credenciales a todo el mundo, sino que son los voluntarios que ofrecen sus cuerpos, sus corazones, sus finanzas y su tiempo para salvar vidas. Al igual que Pablo, los creyentes que mayor diferencia hacen están enamorados de la gracia de Dios y del Dios de gracia. Este es Pablo el profesor y Pablo el predicador. Ahora tenemos un rol más para ver: Pablo el sacerdote. Veamos el rol de sacerdote de Pablo. Pablo como profesor fue motivado claramente por la gracia. Como predicador entregó el mensaje de gracia. Ahora como sacerdote estaba involucrado en el milagro de la gracia. Fíjese nuevamente en el versículo 16. Allí leemos:
para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Si ser profesor era la labor de Pablo, y predicarle a los gentiles era la jurisdicción de Pablo, entonces ser un sacerdote de Dios era el gozo de Pablo. Como un sacerdote en la dispensación de la gracia, Pablo no estaba ofreciendo un cordero o una ofrenda de granos, no. El versículo nos dice que su ofrenda a Dios eran los gentiles convertidos. Él le ofrecía a Dios este milagro de gracia, creyentes, gentiles, santificados. Lo que más le importaba a Pablo eran las personas. No era ni su trabajo, ni su jurisdicción, ni siquiera su propio sentido de gozo lo que más le importaba, sino los discípulos santificados en crecimiento y maduros. Eso le importaba. Se trata de un gran desafío para todos los que son sacerdotes para Cristo. Recuerde, en Apocalipsis 1:6 leemos: «Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre». Les pregunto, ¿este es también nuestro gozo? ¿Nos gozamos en ser sacerdotes del Dios Santísimo? Nosotros podemos preocuparnos muy fácilmente con los programas que administramos, el tema que enseñamos o los libros que leemos, y nos olvidamos que el propósito de los libros, programas, clases, lecciones y actividades es ni más ni menos que la formación de creyentes sólidos, creyentes santificados, o sea, apartados para Dios, santos, ofrendas aceptables a Dios, lo cual es nuestro culto racional. Nos olvidamos de esto. Pablo se vio a sí mismo vestido, por decirlo así, con las vestiduras de un sacerdote, si bien estaba involucrado en viajar por el mundo a pie, sufriendo peligros y amenazas. Pero, ¿cómo? Él se vio a sí mismo vestido con un manto sacerdotal, en el lugar santísimo, elevando las almas de los hombres como un perfume grato para el Dios Todopoderoso. Esto produjo que lo que sucedía a diario pasara a ser santo. O sea, toda la vida era una gran liturgia. Pablo fue alcanzado por la gracia de Dios, sirviendo con gracia al pueblo de Dios para la gloria de Dios. Si nosotros pudiéramos ver nuestro servicio de esta manera, entonces nuestras vidas estarían llenas de esa misma obsesión, una obsesión santa. Un pastel horneado para un vecino pasaría a ser una ofrenda a Dios. El demostrarle amor a un niño, un acto de alabanza. Un empleado tratado con dignidad pasa a ser una alabanza. El compartir el Evangelio con un incrédulo pasa a ser una ofrenda dulce a Dios. Una clase de escuela dominical pasa a ser un lugar santo en el que se habla de cosas sagradas. ¿Cómo cambiaría nuestro servicio al Señor, no? Sería muy diferente. Este es el punto de vista sagrado de la vida. Esto es haber sido abrazados por la gracia, esto es la obsesión santa. El creyente tiene que hacer este compromiso a Cristo, el hacer la voluntad de Dios, nada menos, nada más, ninguna otra cosa. Esto es vivir con una obsesión sagrada, buscando la santidad sin reservas, sin mirar atrás. Y este es el desafío que le dejo para que usted comience a hacer lo que Dios nos manda hacer. Sea un ministro de Dios entregando todo lo que tiene para servir a nuestro gran Dios.